Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Eclipse de Cristo. ¿Qué significa espiritualmente hablando un eclipse? Te comparto. Simboliza un tiempo de oscuridad y de renovación espiritual. Entonces vamos a ver cómo a través de la historia, bíblicamente, para entenderlo naturalmente, este eclipse de Cristo, ese tiempo de oscuridad y de renovación espiritual, se cumplió. Vamos a ver el cumplimiento de esta realidad. Y voy a compartir unos versículos y unos comentarios. Estamos aquí en Lucas capítulo 21, verso 25. Dice: y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejos por los mares rugientes y las mareas extrañas. Cuando vemos señales visibles. Pero miremos esto históricamente, como les digo, para ver cómo esto bíblicamente y naturalmente se cumplió, porque aquí lo vital es entonces lo natural, porque nos lleva al entendimiento de lo cumplido en la historia y lo que entonces ahora es, y lo que siempre es, porque es lo que vivimos. Entonces vemos la realidad histórica de personas que esperaban señales y cómo a través de las escrituras señales se le dieron. Cuando nosotros miramos Lucas capítulo 21, el capítulo entero, Mateo capítulo 24, el capítulo entero, y Marcos capítulo 13, el capítulo entero, a esto se le llama el discurso de los olivos o el pequeño apocalipsis de Jesucristo. Porque tiene un lenguaje apocalíptico, un lenguaje que contiene sobre los tiempos del fin, sobre ese tiempo de oscuridad y de renovación espiritual que históricamente sucedió. ¿Y cómo sucedió? Sucedió después de la vida y ministerio de Jesús. Después que Jesús murió, en ese tiempo de oscuridad, que resplandeció, que resucitó, que nació de entre los muertos. Y fue el Espíritu de Cristo. Fue el sentir. Fue esa nueva voluntad que por 3 años le fue evidenciada como la forma natural posible dentro del ser humano de por la cual vivir. Y Jesús fue ese ejemplo. Por eso fue reconocido: tú eres el Cristo, el ser sobrenatural. Para que entonces, en la resurrección de Cristo, del Espíritu de Dios, el Espíritu de justicia, de amor, de verdad, de paz, de hermandad, de pureza, de perfección, de todo bien, el Espíritu que no le hace mal a nada y a nadie,
ese espíritu es personificado a través de los evangelios como el sentir dentro del ser humano hacia la nueva voluntad, hacia la acción en toda esta pequeña lista que di. Porque todas estas características como cualidades representan todo lo que a través del evangelio el reino de Dios presente era. Por eso vemos en Lucas capítulo 17, versos 20-21, los fariseos pidiéndole señales visibles a Jesús. ¿Cuándo será la venida del reino de Dios? ¿Y qué Jesús le contestó? Y esa respuesta es una respuesta espiritual, es una respuesta natural que necesita ser entendidas, y especialmente para esta generación que no entiende lo espiritual, y así como los fariseos en la historia que querían reinos materiales y físicos, así personas en nuestro contexto, en el mundo occidental, desean ver que las nubes se hablan y un ser humano baje de las nubes y millares de ángeles y toda esa fe, creencia que se les ha condicionado para interpretar esta literatura histórica, bíblica, porque los tenemos en los escritos que llamamos evangelios y Nuevo Testamento, una literatura espiritual que está enseñando unas verdades de la vida natural para no ser interpretadas literalmente, porque ahí están los que están esperando esas señales. Sucederá como cuando Jesús le contestó a los fariseos: hey, el reino de Dios no se ve con estos ojos, no se puede decir está por allá o está por acá, porque el reino de Dios es una realidad espiritual que necesitaba ser descubierta, entendida, por eso revelada, manifestada desde dentro del ser. Y si aplicamos esa realidad, podemos entonces en forma de síntesis ver cada uno de los evangelios. Los evangelios como entonces se centralizan a través de las parábolas, a través de las historias que utiliza y a través de la ley siempre presente que nos enseña, la ley de causa y efecto. Vemos la causa, el evangelio, la buena noticia, y vemos la realidad del efecto de lo que a través de los evangelios nos llama como el juicio de Dios. El efecto tanto en los dos tipos de audiencia, la audiencia que escuchó la voz del Espíritu de la vida justa, recta, perfecta, la voz del reino de Dios presente, y se arrepintieron, cambiaron su forma de ser. Por eso sus nuevas acciones en su juicio revelaron nuevos frutos. Porque sus acciones, al cambiar la mentalidad, entonces, como muchas veces nos dicen los versos, estas personas que resucitaron a vida eterna. Resucitaron entonces a las acciones nuevamente, o acciones nuevas proveídas por una nueva mentalidad que surgió de un nuevo entendimiento. Y así unas nuevas acciones, unos nuevos frutos, frutos de bendición, de paz, de armonía en el mismo sentir, frutos de hermandad, de felicidad, y todo eso iba a hacer en ellos la revelación de Cristo en ellos.
lo que también los evangelios llaman como la venida del Hijo del Hombre, que representa el Espíritu de Dios, el Espíritu como lo que Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros. ¿Ves? Como esa realidad que ahora cuando dentro del ser humano se descubre, se entiende y se comienza a desarrollar esta nueva vida, produce todo lo necesario para sobrellevar todas las experiencias de la vida, que los días, las situaciones, los sinsabores, los eventos inesperados, los tiempos oscuros, el proceso de los eclipses de la vida, nos traen. Como Pablo en Filipenses capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, pero especialmente desde el versículo 11 hasta el 13. En el 13 termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la realidad de ese renovamiento o renovación espiritual que sucedió en la historia, en esa audiencia, y es a través de la historia, esa realidad espiritual de una renovación en el entendimiento para una nueva vida espiritual, para una nueva vida natural que a través de la vida disfrute, sea feliz, en paz, contentamiento, seguridad por la realidad de Cristo en sí, independientemente de lo que el mundo pase. Pero vemos en la historia esta otra audiencia. Estuvo la audiencia que escuchó, obedeció, cambió y disfrutó. Porque la ley de causa y efecto siempre presente. Pero también la otra audiencia, como los fariseos y todas estas personas. Si uno lee Mateo capítulo 23, ese capítulo entero, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, centralizados en tradiciones y leyes religiosas! Y no que las tradiciones o leyes religiosas tengan algo malo. Lo malo estaba en la superficialidad y la hipocresía, que era lo que ellos vivían. Y demostraba la esclavitud y demostraba la mentalidad que predominaba dentro de ellos. El espíritu egoísta, egocéntrico, por el cual ellos vivían en su condición de los bienes del mundo materialista. Y por eso deseaban ese reino físico, que pudieran ver ese reino material. Danos señales de dónde va a estar ese reino de Dios material. Y por eso esas personas en esa audiencia recibieron también, como todo ser humano a través de la historia, por la ley de causa y efecto, su juicio. ¿Y qué fue? El justo resultado de por no obedecer la voz del Espíritu de la vida eterna, que a través de las palabras de vida, del Evangelio, del reino de Dios, no una realidad literal física, sino una presencia eterna que necesitaba ser descubierta y entendida para entonces autodominarse, ¿ves? Tener dominio propio de sí mismo y poner en práctica la realidad de esta vida presente, la realidad del espíritu. ¿Ves? Que el espíritu del ser humano ahora se unifique al espíritu de la vida universal, al espíritu de amor, de justicia, de bienestar, de rectitud, de paz. Y ahí está esa realidad, los cuales históricamente hubieron muchos que deseaban más su reino material
Y ahí vemos esa realidad histórica de los que deseaban señales, y por eso necesitamos mirar este lenguaje apocalíptico que vemos en Lucas capítulo 21, como les dije, Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Porque entonces les voy a compartir qué representa estas señales de las cuales Lucas capítulo 21 nos habla. ¿Qué eso históricamente representó? Bíblicamente, ¿qué eso simbolizó en lenguaje figurativo? Para que naturalmente lo entendamos cómo sucedió en la historia natural y entendamos la naturaleza de estas verdades que leemos en literatura, no para interpretarlas literalmente como al lector que lee la letra y de la letra la interpreta literal y ahora dice, bueno, está hablando del sol, pues aquello es el sol, entonces quiere decir que algo va a pasar con el sol, las estrellas se van a caer, la luna va a dejar de alumbrar y entonces la persona que está mirando, como decirle, algo va a pasar en las nubes, en el cielo. ¿Y qué es entender todo eso? Entonces, te comparto Lucas nuevamente, Lucas 21, 25. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas y aquí en la tierra. Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa históricamente, bíblicamente y naturalmente las señales en el sol, la luna y las estrellas? Y voy a tocar algunos de los versículos que tengo aquí, pero voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video, la lista de otros versículos más para que entonces tú los leas y entendamos claramente este lenguaje poético, figurativo y simbólico. Y lo que el sol, la luna, las estrellas y todos estos términos, señales, representan. Esto es como respuesta, esto es un lenguaje poético, simbólico, figurativo, donde está describiendo el colapso de poderes sociopolíticos. Por eso necesitamos conocer la historia, lo que sucedió entre Roma y los israelitas, los judeo-hebreos, Jerusalén, cuando nos dice, una nación entrará en guerra con otra nación. Por eso cuando leemos lo que llamé el discurso de los olivos o el pequeño apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, cuando leemos el capítulo entero, vemos lo que históricamente sucedió en nuestro pasado, que tiene que ver con lo que Jesús había dicho que sucedería. Y esto fue a la audiencia de los discípulos en el desarrollo de esta nueva vida, en el desarrollo de esta nueva realidad espiritual, de esta nueva renovación que ellos estaban experimentando. Él les aconsejó y les dijo la verdad de lo que sucedería, por qué y por quiénes. Por quienes querían reinos materiales, su estado, ¿ves? Como no escucharon las palabras de vida, de amor, de justicia, de ama a tus enemigos. No, fueron los que quedaron en esa mentalidad. Los romanos son nuestros enemigos y vamos a esperar que venga un Cristo, ¿ves? Un ungido de nuestro Dios, ¿ves? Vamos a esperar por un líder
político, como Jesús les dijo, cuídense porque vendrán muchos Cristos y engañarán. ¿Por qué? Porque según ellos esperaban a un Mesías, a un ungido, a un rey sociopolítico, a alguien como un Moisés, como un David, un conquistador que viniera en rescate para darle cumplimiento de las promesas que ellos deseaban de reinos físicos, de una realidad material. Y eso vinieron a ser los Cristos, los Mesías, los ungidos de sus ideas, de sus profecías para cumplirlas materialmente. Y esos, ¿qué tienen que tener acá arriba? Pues tienen que tener muchos pensamientos para entonces ver a los romanos. Son enemigos y vamos a pelear. Y aquí, naturalmente, vemos la realidad y las consecuencias. Causa y efecto. La eterna ley siempre presente. La causa, las emociones, las pasiones nacidas de la naturaleza egoísta y egocéntrica, de la carne de quienes querían reinos físicos y por eso querían pelear contra los que gobernaban, los romanos, la jurisdicción del área. Y por eso, naturalmente, Jesús le dijo a esa iglesia del primer siglo, donde Cristo se estaba formando en ellos, donde este nuevo renacer espiritual se estaba formando en sus mentes y corazones para dejar esas ambiciones de cosas materiales, físicas, literales y vivir en una conciencia espiritual de hermandad. Y por eso huye, no júntate con los tuyos y éntrale a batalla, pelea para conquistar tu reino. No. Cuando vean todas estas cosas, cuando vean a los romanos, cuando vean a esta gente que viene por aquí, embollen porque se va a formar la grande. Y así históricamente sucedió. Y vemos que para el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y el templo. Necesitamos ver tanto el libro de Apocalipsis como los evangelios, como el libro de Hechos, que nos están contando lo que sucedió. Y por eso nos da la respuesta de este lenguaje usado, de este lenguaje figurativo, simbólico, porque el sol, la luna, las estrellas, todo eso representaba los poderes sociopolíticos, las ideas, como lo que sostenía la sociedad del primer siglo judeo-hebrea. ¿A qué me refiero? A su nación, a su tierra, Jerusalén, y todo lo que para ellos representaba, su historia, sus promesas, sus pactos, su gente, su pueblo, su nación, su separación, su exclusividad. Y vemos que para ellos el templo, ¿qué representaba? Representaba su sistema de leyes, su sistema religioso tradicional, su sistema de legislaciones, su sistema de educación. Y vemos esta realidad que los formaba, condicionó a su sistema sociopolítico. Y vemos el poder sociopolítico romano. Y ahí vemos esta guerra en los cielos, simbólicamente hablando. Y por eso vemos aquello que condicionaba a la vida, a como decir nuestra paz, seguridad, contentamiento, es basado al mundo exterior, es basado a nuestra ciudad y es basado a nuestro templo, a nuestra, a toda esta realidad que para ellos era su
seguridad. ¿Y qué sucedió cuando entraron nación contra nación y reino contra reino y vino toda esa destrucción? Ahí vemos el colapso sociopolítico. Ahí vemos entonces el cumplimiento histórico de estas señales en los cielos. El sol se oscureció, la luna dejó de dar luz, las estrellas cayeron de los cielos. Lenguaje poético, simbólico. Te comparto, puedes leer Isaías capítulo 13, versículos 10 al 14. Lo leo. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Isaías capítulo 24, 23, Jeremías capítulo 4, verso 23, Ezequiel capítulo 32, versos 7 y 8, Joel capítulo 2, versos 30 y 31, Amós capítulo 8, versos 9 y 10. Y vemos ese lenguaje figurativo poético que estos profetas en estas literaturas, escrituras que llamamos Viejo Testamento, utilizan el mismo lenguaje figurativo y simbólico describiendo colapsos sociopolíticos. Así que lee el contexto y verás el mismo lenguaje. Recuerda, las escrituras del Nuevo Testamento y todas estas historias tienen que ver con el contexto judeo-hebreo en la historia. Y después viene a ser entonces la revelación o el entendimiento a gentiles. Entonces nosotros, los gentiles, 2000 años después, necesitamos conocer la historia. Conocer en la historia lenguaje poético y cómo en estas historias han sido utilizados porque están describiendo eventos históricos y están describiendo realidades de la vida natural para que sean entendidas naturalmente. Entonces, por eso vemos que en Mateo capítulo 24, ¿qué nos dice en el versículo 29? Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿ves cuáles días? De los que cuando leemos el contexto, Jesús le estaba, ¿ves? Jesús, el ser humano, un ser humano natural que conoce la naturaleza del ser humano, se conoce a sí mismo y conoce la realidad de la ley de la vida, causa y efecto. ¿Cómo conocía que habían en su contexto aquellos que escucharon y no les interesaba la verdad, sino le interesaba lo material? Sabía las consecuencias que iban a suceder. Vemos cómo, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Lo mismo dicho en Marcos capítulo 13, versos del 24 al 26. Pero en aquellos días después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su luz. Entonces, esto nos está enseñando lo que sucedió en la historia. Sociopolíticamente, una realidad y como espiritualmente también cumplida. Porque a través de los evangelios Jesús vino a exaltar la presencia del Espíritu a través de la conciencia del ser humano, del sentir a una vida justa
y en ello la vida verdadera. Por eso Él lo llamó, según Mateo, o según lo que tenemos en Mateo capítulo 6, verso 33, más primeramente, lo primordial, lo máximo, procura el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde está eso? No en una montaña, no en un templo con sus rituales y tradiciones, no en religiones, sino por ser una verdad espiritual. Es una ley siempre presente, que entonces se encuentra cuando se descubre a través del entendimiento dentro de sí. Y ahí es de donde único se puede aplicar para entonces que comience a salir ese reino de paz que ahora sobrecoge, gobierna, ha empoderado la vida del ser. Y así fue como a través de sus enseñanzas Jesús empoderó al sentir del amor, del bien de todos, por eso de la hermandad. Por eso no le hagas mal a nadie. No llames mal a nadie. No consideres a aquellos tus enemigos. ¿Ves? Esa renovación del sentir del espíritu a través de un nuevo entendimiento. Pero vemos esa misma realidad, presente en los romanos, ¿ves? En los gentiles, que predominaba en las mentes de ellos. Estos israelitas no se quieren someter a nuestras leyes, ya sea a nuestros taxes o ya sea a nuestro emperador y todas estas cosas. ¿Ves? ¿Qué predominaba en la conciencia del hombre? Su naturaleza egoísta, que desde que nació en su contexto, en su idioma, en su jurisdicción, a través de su educación, de su sistema sociopolítico, los van a educar a un espíritu, ¿ves? A una mentalidad. Y por eso, naturalmente, va a venir la fricción, va a venir el choque, va a venir la guerra. Y aquí las enseñanzas del espíritu de la vida. Y vemos entonces a través de los evangelios el eclipse de Cristo. Porque como les dije, a través de la historia nos cuenta la realidad natural, oscura, el tiempo oscuro de seres humanos. La oscuridad tiene que ver con la ignorancia. Y el ser humano es ignorante de la luz. ¿Ves? En su oscuridad, en su ignorancia, es ignorante de la luz, de la verdad, de lo justo, de lo puro, de lo perfecto. Y vemos cómo los evangelios nos cuentan en poema, en una parábola, esa realidad espiritual de la vida natural para ser entendida. ¿Ves? Los conceptos espirituales entendidos naturalmente porque están enseñando esa realidad siempre presente de esa transformación, de salir de la oscuridad, ¿ves? De la ignorancia a la revelación, a la luz, por la luz, por el entendimiento. Por eso la iluminación, ¿dónde sucede la iluminación? Cuando la luz disipa las tinieblas. Y vemos ahí ese renacimiento espiritual. ¿Cómo se dio? A través de la historia. ¿Cómo se ha dado? A través de las escrituras que llamamos evangelio, para ser interpretadas en ese contexto, para ser entendidas en nuestro presente. Porque estamos
viviendo esa misma realidad. Y por eso, esta verdad cumplida, como Jesús en la cruz, según la historia, podemos escuchar la voz de Cristo a través del poema o parábola, la misma historia, diciendo, tetelestai. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está cumplido. Entonces, la enseñanza espiritual que demuestra el cumplimiento de todo es a través que se da el reconocimiento, el entendimiento de este poder dentro de uno, como ahora la fuerza motivadora que inspira, motiva, impulsa a uno, al nuevo ser, al nuevo deseo de ahora voy a ser totalmente diferente a como antes era. En mi oscuridad dejé esas tinieblas atrás, porque ahora la luz de Cristo, de la verdad, irradia mi conciencia, mi ser, mi espíritu, y me motiva a una vida de felicidad, de paz, de seguridad, de contentamiento para vivir lo que resta de vida. Y así vemos históricamente. Y te comparto algunos versículos que demuestran esto. Segunda de Pedro, el primer versículo, voy a compartir 3 rapiditos para terminar. El primer versículo de estos 3 se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12, y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo eso sucedió? Porque está personificando al Señor. ¿Quién es el Señor? Es esa suprema conciencia que se formó en la vida natural de seres humanos, que los llevó a dejar su forma egocéntrica, egoísta, de vivir a una justa. ¿Ves? ¿Y de dónde sale eso? Del espíritu nuevo que se formó en ellos, que los motivó. Y por eso ese Señor de señores, ¿quién es? Esa nueva conciencia espiritual dentro de uno que impulsa a uno hacia la misma vida del espíritu, que siempre es vida de amor, de paz, de justicia, de hermandad, de bien, que no le causa mal a nada ni a nadie. Y vemos cómo esa realidad fue, cómo ves, el lenguaje figurativo, cómo pareció como un ladrón en la noche. ¿Qué es eso? ¡Fum! Algo que pasa rápido. ¿Por qué? Porque uno se acuesta a dormir y no se da cuenta cuando le llevan hasta todo, un ladrón. Está utilizando un lenguaje figurativo simbólico de eso que sucedió. ¿Qué sucedió? Esa venida del Señor. Ese cambio interno, espiritualmente hablando, que transformó en un 180. La diferencia en vida de personas. Y por eso continúo. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Ves? ¿Qué cielos pasaron? Como les decía ahorita, en este lenguaje figurativo, todo lo que había formalizado las ideas, la cultura, todo lo que para ellos era su importancia y su tradición, en sus rituales, en su estilo de vida, todo lo que controlaba y condicionaba su diario vivir. Eso eran sus cielos y su tierra. ¿Cómo eso pasó? En el instante que su mente fue transformada. Y por eso dejaron unas viejas ideas, dejaron unas viejas motivos y razones, dejaron unas viejas costumbres
costumbres, dejaron unos viejos hábitos. Por ahora, un nuevo entendimiento hacia una nueva vida. Por eso ya la circuncisión de la piel dejó de ser por la circuncisión, ¿ves? Por el entendimiento en el corazón a cambiar. Ya lo de comidas, ya fuese hacia ídolos o comidas por animales impuras, ¿ves? Todo eso dejó de ser por una vida pura. ¿Y qué proveyó esa vida pura? El nuevo entendimiento. Y ahí vemos esa realidad cumplida. ¿Cómo pasó el cielo y la tierra? Con gran estruendo. ¿Por qué? Porque le toma a las personas cambiar. ¿Qué le toma? Le toma todo. Porque es difícil ese proceso interno de dejar de ser quien uno por tantos años era, para ahora renacer en un nuevo espíritu. Y por eso ese tiempo de oscuridad para ese nuevo renacer espiritual, el eclipse de Cristo. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Vemos a través de los evangelios el uso del fuego y tiene diferentes significados. Y uno de ellos, el fuego quema las impurezas. Y el fuego, ¿ves? ¿Y qué es ese fuego? El fuego del dolor y sufrimiento que naturalmente el ser humano experimenta en su proceso de cambios en la vida. Duele, cambiar duele, y en ese proceso se crece, se enriquece, se aprende para ser y vivir los resultados de ahora, lo comprendido, esta nueva vida. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Ves? Por eso todas las tradiciones, lenguaje figurativo, cómo fueron quemadas, ¿ves? Consumidas, todo eso pasó. Ahora la realidad de una nueva vida. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14, dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Estamos aquí, Apocalipsis capítulo 6. Cuando miramos un intenso lenguaje figurativo, el Cordero abriendo los sellos, este capítulo 6, miremoslo espiritualmente hablando. ¿Quién representa al Cordero? Por eso el Cordero, el jinete en el caballo blanco, representa a Cristo. ¿Qué representa esto? Representa, ¿ves?, el poder supremo. Representa esa realidad cuando la luz en un cuarto oscuro se enciende. ¿Quién tiene más poder? Por eso la luz disipa las tinieblas. Esa realidad espiritualmente, este Cordero, el jinete en el caballo blanco, como Apocalipsis capítulo 19 también lo menciona, es Cristo. Y es ese espíritu, fuerza, ser, es la realidad de Dios dentro del ser que vivifica esa suprema vida. Y ahí cuando lleva al ser a ser sobrenatural, ¿ves? Nos está diciendo simbólicamente Apocalipsis. Por eso el libro es la revelación de Cristo. ¿Y cómo esto sucedió? La revelación, el entendimiento de esta realidad, de este nuevo poder en uno para la vida. Y eso es este Cordero, y por eso
las plagas y juicio y todo este lenguaje que vemos simbólico y que lo vemos a través de la historia, de los sucesos históricos que sucedieron con esa iglesia del primer siglo y que sucedieron entre los israelitas y los romanos a través de sus fricciones desde el año 65 hasta el año 70. Vemos cómo históricamente se cumplió y aquí Apocalipsis poéticamente nos está diciendo eso del pasado cumplido en lenguaje figurativo, exaltando al Cordero, a Cristo, exaltando esa renovación espiritual dentro del ser humano. Y el último es Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Vemos el mismo lenguaje. ¿Quién estaba sentado en su trono? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo, el Cordero, el jinete del caballo blanco. Vemos y vi un gran trono blanco. ¿Dónde está ese trono blanco? En este lenguaje figurativo nos revela y nos enseña el rey y su reino y su trono blanco de justicia. Es ese nuevo poder, espíritu formado dentro de la conciencia del ser humano. Porque el lenguaje figurativo que nos está diciendo: y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron. ¿Qué huyó? La tierra y el cielo, como les había dicho. ¿Qué huyó? ¿Qué fue lo que sucedió a través del evangelio, ministerio de Jesús, el Cristo? ¿Y qué sucedió a través de la iglesia creciente, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago y así sucesivamente, las cartas de Juan y de los otros escritores? Nos cuenta ese proceso y de cómo esta iglesia experimentó la vida nueva, la renovación de su espíritu que los vivificó y los empoderó a soportar tantas diferentes adversidades. Muchas de sus propios contemporáneos, los mismos judíos que perseguían en el sentido de querer seguir siendo y judaizándolos a ellos, y vemos todas esas realidades, historias, conflictos. Pero también había una serie de judíos que eran bien pro-romanos. Y también esos persiguieron por querer seguir implementando la realidad de la supremacía de Roma. Y también los romanos. Y en todo ese tiempo esta iglesia experimentó fricciones, persecuciones, calumnias. Y Cristo, el espíritu de la vida, renaciendo en ellos. Vemos esa realidad del eclipse. Vemos el tiempo de oscuridad que históricamente personas experimentaron. Y vemos el renacer, la luz radiante, el espíritu, el que está sentado en su trono blanco. Vemos esa realidad que motivó a seres humanos
dentro de ellos a vivir en la misma armonía, a desarrollar ese sentir dentro de ellos. Como Pablo decía, he alcanzado el secreto del contentamiento. He sabido estar en persecución, he sido azotado, he estado casi muerto, he tenido hambre, he tenido frío, he tenido abundancia, he tenido escasez. Cuenta y vemos la realidad presencial de las experiencias humanas y como seres humanos en Cristo. ¿Ves? En la conciencia, en el espíritu de la realidad que ahora ha hecho morada en ellos, en ese trono blanco. Es esa fuerza motivadora para vivir en el mismo espíritu y a través de las experiencias disfrutar, procurar disfrutar, procurar la felicidad genuina, porque no se trata de lo que tenga o de lo que el mundo me pueda dar. La felicidad se encuentra dentro del ser humano, dentro del dador de la vida, dentro del reino de Dios. Y así vemos el cumplimiento, y por eso, como nos dice el texto, que huyó de la presencia del que estaba sentado en el trono blanco, figurativamente hablando, huyó de su presencia. Aquella mentalidad que había condicionado a las personas, aquellos deseos, aquella naturaleza egoísta, esa naturaleza carnal, esa naturaleza ambiciosa, esos deseos que deseaban reinos materiales y físicos, literales, eso desapareció al instante de la renovación, de la revelación dentro de su ser, de la realidad de Cristo, del Espíritu que causó la nueva vida. Y así vemos históricamente el cumplimiento de estas señales, eclipses. Si miramos esto hoy y lo aplicamos en nuestro contexto, necesitamos ver que naturalmente hay hombres que gobiernan y que su deseo es el mundo material. Y necesitamos en nuestro presente ser conscientes de esta realidad, porque podemos estar en la presencia de un nuevo eclipse, de un tiempo natural donde vamos a ver oscuridad, vamos a ver caos. Vamos a ver cómo por deseos sociopolíticos, el cielo, la luna y las estrellas, recuerda como simbólicamente y poéticamente significa los poderes sociopolíticos, aquello que ha condicionado en el mundo, podemos ver de diferentes formas caos, situaciones inesperadas que causen que nuestros sistemas que han formado, que nos han ilusionado con el mundo exterior de que nuestra paz, felicidad y contentamiento se encuentra en donde vivo, la América, la nación más poderosa, o que tenemos esto, que tenemos aquello. Imagínate un tiempo de oscuridad, un tiempo de caos, un tiempo como nunca antes lo habíamos visto. Pero entonces, a través de la oscuridad, viene la luz. Ese tiempo de renovación, ese tiempo de reflexión, de
entendimiento y comprensión de lo espiritual. Porque el reino de Dios, su justicia y su realidad nunca han sido y nunca serán cosas físicas ni materiales. Nunca serán cosas visibles. Nunca vendrá alguien de las nubes como un Superman a salvar al mundo. A través de la historia, el super ser es el espíritu de la vida cuando se forma dentro del ser. Y así fue Jesús en la historia. Por eso Jesús el Cristo, Jesús el ser humano, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de justicia, de amor, de paz y hermandad, fue lo que formalizó, ¿ves? Fue lo que renovó su conciencia, su ser. Y ese mismo Espíritu siempre es presente. Y que sea esa la venida, ¿ves? La parusía, que sea esa la revelación, el entendimiento en nosotros de la presencia del reino de Dios, que nunca se verá con estos ojos naturales. El reino de Dios siempre se ve con el ojo del entendimiento, con la percepción de lo espiritual, en la revelación y comprensión que causa la nueva vida en su reino. Y por eso uno reconoce la realidad del mundo que aparenta ser. Y uno vive en la felicidad del reino interno. Reino de paz, de contentamiento, una realidad presente. Y aquí está la renovación espiritual. Aquí está la venida de Cristo. Aquí está la segunda venida de Cristo. Es y siempre será en ese momento como un ladrón en la noche, como un relámpago, como un abrir y cerrar del ojo en el entendimiento. Y cuando lo entiende uno, se vive. Y también se dice, porque se reconoce, tetelestai, todo ha terminado. Por la renovación espiritual que ha sucedido en mí, en esta nueva vida, que de hoy en adelante viviré. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.